La vida tiene una forma de revelar quién realmente está a nuestro lado cuando todo se desmorona. Nunca esperé que la persona que se convertiría en mi mayor aliada fuera la madre del hombre que rompió mi corazón. Esta es una historia sobre el amor que trasciende la sangre, sobre la lealtad frente a la traición y sobre cómo, a veces, la familia que elegimos resulta ser más fuerte que la familia en la que nacemos. Soy Marisela y, a mis 27 años, creía tener todo resuelto. Estaba casada con Damián, teníamos a nuestra hermosa hija Abril y estaba embarazada de 2 meses de lo que esperábamos fuera nuestro segundo hijo. Habíamos estado casados por casi 8 años, construyendo lo que yo creía era una base inquebrantable. Nuestra historia había comenzado de manera tan hermosa, un cuento de amigos de la infancia cuyos padres habían orquestado el matrimonio perfecto. Amadora, la madre de Damián, había sido la mejor amiga de mis padres durante años antes de que Damián y yo nos conociéramos. Todavía recuerdo la alegría en sus ojos el día de nuestra boda, como me abrazó y susurró, siempre quise tener una hija. Pero la vida tenía otros planes, y empezaron a desmoronarse una tarde de otoño ordinaria cuando accidentalmente descubrí mensajes de texto en el teléfono de Damián. El día había comenzado como cualquier otro, estaba preparando los panqueques favoritos de Abril para el desayuno, el sol de la mañana entraba por las ventanas de la cocina mientras ella me contaba sus sueños de la noche anterior. El teléfono de Damián vibraba repetidamente sobre la encimera y, al echar un vistazo para ver si era algo importante, mi mundo se tambaleó. Los mensajes eran entre él y Camila, su compañera de trabajo. Mis manos temblaban mientras leía sus conversaciones, cada palabra cortando más profundamente que la anterior. Cuando confronté a Damián esa noche, con lágrimas rodando por mis mejillas, ni siquiera intentó negarlo. En su lugar, soltó el golpe que destruiría completamente nuestro mundo. Camila estaba embarazada de su hijo. Todavía recuerdo cómo la habitación giró cuando dijo esas palabras. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies y casi me desplomé. Es extraño cómo funcionan los recuerdos en momentos de trauma. Puedo recordar con perfecta claridad el patrón de luz solar en el piso de nuestra cocina, el tic-tac del reloj en la pared, la manera en que la voz de Damián sonaba distante y hueca mientras destruía todo lo que habíamos construido juntos. Lo peor fue ver el oso de peluche favorito de Abril sentado en el sofá, un testigo silencioso de la destrucción de su familia. Amadora vino a quedarse con nosotros durante esos días oscuros. Mientras su hijo destrozaba nuestra familia, ella se convirtió en mi ancla. Llegó con una pequeña maleta y una determinación que pronto llegaría a conocer bien, instalándose en nuestra habitación de huéspedes sin decir una palabra sobre cuánto tiempo planeaba quedarse. Se movía por nuestra casa como un ángel guardián, asegurándose de que Abril llegara a la escuela a tiempo, de que yo comiera aunque la comida me supiera a cenizas, y sosteniéndome el cabello durante las náuseas matutinas que ahora sentía como una cruel broma. Sin embargo, el estrés de la traición y el desamor pasó factura a mi cuerpo. A pesar de los cuidados constantes de Amadora, perdí al bebé. El día que sucedió, recuerdo cómo el rostro de Amadora se derrumbó por el dolor mientras me abrazaba en el hospital, sus lágrimas mezclándose con las mías mientras llorábamos por la pequeña vida que nunca sería. Se quedó conmigo toda la noche, su mano nunca soltando la mía, tarareando viejas canciones de cuna como si pudiera calmar el dolor. Cuando Damián se enteró de la pérdida, su reacción reveló la verdadera profundidad de su transformación de ser el hombre con el que me casé a alguien que apenas reconocía. En lugar de llorar conmigo, en lugar de ofrecer siquiera el más mínimo consuelo, me culpó por la pérdida de nuestro hijo y se fue con Camila. La crueldad de su acusación dolió más que la traición en sí. Probablemente lo hiciste a propósito, escupió, palabras que resonarían en mis pesadillas durante meses. Simplemente no podía soportar la idea de que tuviera otra familia. Pasé días en una niebla de dolor, apenas capaz de funcionar. Durante todo ese tiempo, Amadora permaneció a mi lado, cuidando de Abril para que yo pudiera procesar mi pérdida. Se convirtió en madre, amiga y protectora al mismo tiempo. Su presencia era como una manta cálida en las noches más frías, ofreciendo consuelo sin palabras cuando las palabras habrían sido insuficientes. Sabía exactamente cuándo sentarse en silencio a mi lado y cuándo empujarme suavemente de vuelta al mundo de los vivos. Las tareas más simples se sentían abrumadoras en esos días. Levantarme de la cama parecía escalar una montaña, y enfrentar las preguntas inocentes de Abril sobre por qué su papá no venía a casa era como caminar por un campo minado. Pero Amadora tenía una manera de hacer soportables incluso los momentos más oscuros. Pasaba horas con Abril, ayudándola a procesar su confusión y dolor de formas que yo no podía manejar debido a mi propio duelo.
Una noche, las encontré en la cocina, con harina cubriendo cada superficie mientras intentaban hornear galletas. El rostro de Abril estaba surcado de lágrimas, pero Amadora la había hecho reír mientras formaban figuras ridículas con la masa. A veces, le dijo Amadora, cuando nuestros corazones duelen, necesitamos crear algo dulce para recordarnos que la vida todavía tiene cosas buenas que ofrecer. Momentos como ese me mostraron el verdadero significado de la familia. El divorcio que siguió fue feo. Damián se resistió a pagar la manutención infantil, aunque los tribunales eventualmente lo obligaron a cumplir. Su abogado me pintó como manipuladora e inestable, usando mi duelo por el aborto espontáneo como evidencia de que no era apta para ser madre. Amadora asistió a cada sesión judicial, su espalda recta como el acero, su presencia un reproche silencioso a la crueldad de su hijo. Pero lo que dolió más que cualquier batalla financiera fue su completo abandono de Abril. Se dio la custodia total sin pelear, dejando claro que no quería nada que ver con nosotras. Nuestra hija, quien solía iluminarse con solo mencionar a su papá, se quedó preguntándose por qué no era suficiente para que él se quedara. La noche después de que Damián firmó sus derechos parentales, encontré a Abril sentada en su armario, abrazando la última tarjeta de cumpleaños que él le había dado. ¿Hice algo mal, mami?, preguntó, su voz pequeña y rota. ¿Es por eso que papá ya no quiere ser mi papá? Esas palabras destrozaron lo que quedaba de mi corazón. La reacción de Amadora ante la traición de su hijo fue algo que nunca esperé. Cuando se enteró del asunto de Damián, no tomó el camino fácil de apoyar a su único hijo. En su lugar, tomó una postura que le costaría caro. Confrontó a Damián sobre sus decisiones en una escena que nunca olvidaré, de pie en nuestra entrada, su voz resonando en todo el vecindario mientras exigía saber a quién había criado. «Yo no te crié para abandonar a tu hija», dijo, su voz temblando de rabia y decepción. «No te crié para romper tus votos y culpar a otros por tus decisiones». Cuando Damián intentó defenderse, explicando cómo había encontrado el verdadero amor con Camila, Amadora hizo una promesa que daría forma al resto de su vida: no quería tener nada que ver con su pareja ni con su hijo. Esa decisión tuvo un costo personal devastador. Los parientes de Damián, que alguna vez me habían recibido como familia, ahora se volvieron contra Amadora. No podían entender cómo una madre podía elegir a su exnuera sobre su propio hijo. La presionaron incansablemente, insistiendo en que debía dejar atrás el pasado y aceptar a Camila y a su nuevo nieto en la familia. La primera temporada navideña después del divorcio fue particularmente dolorosa. Amadora siempre había organizado la cena de Acción de Gracias, su casa llena del aroma del pavo al horno y del sonido de las risas familiares. Pero ese año, su hermana la llamó para informarle que serían ellos quienes organizarían la reunión, y que Damián, Camila y su nuevo bebé asistirían. Amadora no estaba invitada. Recuerdo haberla encontrado esa mañana en su cocina, mirando la vieja fuente para el pavo de su abuela, con lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. Pero Amadora se mantuvo firme, incluso cuando el precio de su lealtad se volvía más alto. Una a una, las celebraciones familiares se convirtieron en campos de batalla. Sus familiares comenzaron a excluirla de los eventos, optando por invitar a Damián y a su nueva familia en su lugar. Fiestas de cumpleaños, reuniones navideñas, reuniones familiares, cada invitación no recibida era otro pequeño corte a su corazón. Observé cómo era sistemáticamente aislada de la familia que había conocido toda su vida, todo porque se negó a condonar la traición de su hijo. «Tú eres como mi propia hija», me decía cada vez que yo expresaba culpa por su situación. La familia no es solo sangre, es amor y lealtad. Sus palabras siempre iban acompañadas de esa cálida sonrisa que se había convertido en mi fuente de fortaleza, aunque podía ver el dolor en sus ojos al hablar de la familia que le había dado la espalda. Creamos nuestras propias tradiciones para llenar el vacío. Las cenas de los domingos se volvieron sagradas en nuestra casa, con Amadora enseñándole a Abril cómo preparar las recetas de su bisabuela. Comenzamos a tener noches de películas donde nos acurrucábamos en el sofá, compartiendo palomitas y creando nuevos recuerdos para reemplazar los dolorosos. Durante estos momentos, solía sorprender a Amadora mirándonos con una expresión de paz y contento, como si hubiera encontrado algo más valioso que lo que había perdido. Nuestro vínculo se fortaleció con el paso de los años, pero la vida tenía más desafíos reservados para nosotros. La salud de Amadora comenzó a deteriorarse, y gradualmente perdió la capacidad de caminar o cuidarse de manera independiente. La primera señal de que algo andaba mal ocurrió durante una de nuestras sesiones de cocina dominical.
Sus manos, usualmente firmes mientras amasaba masa o picaba vegetales, comenzaron a temblar. Intentó ocultarlo, pero vi el miedo en sus ojos cuando dejó caer un plato, sus dedos negándose a cooperar. Sin dudarlo, la invité a mudarse con nosotras de manera permanente. Ni siquiera fue una pregunta, ella había estado allí para nosotras en nuestros momentos más oscuros, y ahora era nuestro turno de estar allí para ella. Contratamos a una niñera interna para ayudar por las mañanas, mientras yo me encargaba de su cuidado por las noches. La transición no fue fácil, Amadora siempre había sido ferozmente independiente, y aceptar ayuda fue un golpe a su orgullo. Pero encontramos nuestro ritmo, convirtiendo incluso los momentos más desafiantes en oportunidades para conectarnos. Abril estaba encantada de tener a su abuela viviendo con nosotras. A pesar de todo lo que había sucedido con su padre, la presencia de Amadora ayudó a llenar parte del vacío en su vida. Pasaban horas juntas, Amadora compartiendo historias familiares y enseñándole las pequeñas cosas que las abuelas transmiten de generación en generación. Incluso cuando sus manos temblaban, guiaba los dedos de Abril para doblar la grulla de papel perfecta, explicándole cómo su propia abuela le había enseñado el mismo arte. Su vínculo era hermoso de presenciar. Amadora podría haber estado confinada a su silla de ruedas, pero su espíritu seguía siendo tan vibrante como siempre. Se sentaba en el jardín, supervisando mientras Abril plantaba flores, enseñándole los nombres de cada flor y las mejores temporadas para plantarlas. En días lluviosos, se acurrucaban juntas en la habitación de Amadora, revisando álbumes de fotos antiguos mientras compartía historias de su propia infancia, algunas que ni siquiera Damián había escuchado. Fue durante una de estas tranquilas sesiones nocturnas, mientras ayudaba a Amadora a prepararse para dormir, que compartió algo que más tarde se convertiría en el centro de una tormenta familiar. Su voz era suave pero decidida mientras revelaba que, tras enterarse del asunto de Damián, había hecho cambios significativos en su testamento. En lugar de dejar todo a su único hijo, había designado su casa y su seguro de vida para Abril. También me había incluido a mí en su testamento, dejándome una parte sustancial de su dinero y sus reliquias familiares, piezas preciosas de historia que habían pasado de generación en generación. Quiero que protejas estas cosas para Abril, me dijo, alcanzando un delicado relicario de plata que había pertenecido a su abuela. Sabrás cuándo será el momento adecuado para pasarlas a ella. Abrió el relicario para mostrarme las fotografías dentro, una de su propia madre cuando era joven y otra de Abril que habíamos tomado en su última fiesta de cumpleaños. Esto es lo que significa la familia, dijo, con la voz cargada de emoción. Se trata de llevar adelante el amor y los recuerdos de quienes vinieron antes de nosotros. La confianza que depositó en mí era abrumadora, y traté varias veces de convencerla de reconsiderar, de incluir al hijo de Camila en su testamento. Pero Amadora se mantuvo firme. Yo solo reconozco a ti como la esposa de mi hijo, decía, con esa mirada de determinación que había llegado a conocer tan bien. Abril es quien debe llevar adelante el legado de nuestra familia. Llegué a entender mejor su perspectiva cuando compartió conmigo una historia de su infancia una noche. Su padre había tenido una aventura cuando ella era joven, eventualmente dejando a su madre por su nueva familia. Intentó dividir su atención entre sus dos familias, pero Amadora siempre sintió que competía por su amor. Vi cómo se rompía el corazón de mi madre cada vez que él los elegía a ellos en lugar de a nosotras, me dijo, con la voz apenas audible. Juré que nunca dejaría que la historia se repitiera con Abril. A medida que su salud continuó deteriorándose, hice un último intento de cerrar la brecha entre madre e hijo. Llamé a Damián, prácticamente suplicándole que visitara a su madre. Los médicos nos habían advertido sobre su estado, y no podía soportar la idea de que ella falleciera sin haber hecho las paces con su único hijo. La conversación fue difícil, mi voz quebrándose mientras trataba de transmitirle la urgencia de la situación. La respuesta de Damián fue tibia, en el mejor de los casos. En lugar de mostrar preocupación por su madre moribunda, se lanzó a quejarse de cómo ella nunca había aceptado a Camila. Cuando finalmente aceptó visitarla, trajo a Camila y a su hijo con él, una decisión que hablaba mucho de su incapacidad para comprender o respetar los sentimientos de su madre, incluso ahora. La visita en sí fue dolorosa de presenciar. Amadora, a pesar de su fragilidad, se veía visiblemente angustiada al ver a Camila y a su hijo en su espacio personal. Traté de suavizar las cosas, intentando crear algún semblante de paz en esos posibles últimos momentos entre madre e hijo. Pero Damián se mantuvo distante, hablando en tonos medidos, evitando cualquier conexión real con su madre.
Fue durante esta visita que descubrí la verdadera naturaleza del repentino interés de Camila en mi suegra. A través de la ventana abierta de la cocina, la escuché hablar por teléfono en el patio trasero. Se reía de manera cruel al hablar de sentirse obligada a visitar, discutiendo sus planes para la casa que asumía que Damián heredaría. Habló de eliminar todo rastro de la presencia de Amadora, incluidas las fotos de Abril y de mí, redecorando todo porque la vieja no tenía gusto. La crueldad en su voz mientras discutía borrar la memoria de Amadora de su propio hogar hizo que mi sangre se congelara. Guardé este descubrimiento para mí misma, sin querer causarle más dolor a Amadora en sus últimos días. Pero confirmó lo que siempre había sospechado, que el repentino interés de Camila no era más que un intento calculado de asegurar su lugar en el testamento. Damián y Camila se marcharon ese día, para no regresar jamás. Amadora falleció la semana siguiente, rodeada no por sus parientes de sangre, sino por quienes realmente la habían amado, yo, mis padres y Abril. Las secuelas de su muerte trajeron la tormenta que había estado esperando. Cuando Damián supo que su madre había dejado casi todo a Abril y a mí, su reacción fue explosiva. Él, Camila y varios parientes llegaron a mi puerta, exigiendo explicaciones y lanzando acusaciones. La casa resonó con sus voces airadas mientras insistían en que yo había manipulado a Amadora y me había aprovechado de su vulnerabilidad. Pero me mantuve firme, armada con la verdad y el conocimiento de que había honrado los deseos de Amadora hasta el final. Cuando Camila intentó pintarse como la víctima, revelé lo que había escuchado aquel día en el patio trasero. La expresión en el rostro de Damián al darse cuenta de la magnitud de la calculada conducta de su esposa decía mucho, aunque no cambió nada de sus demandas. Los meses desde la muerte de Amadora han sido un viaje de sanación y confrontación. La desesperación de Camila alcanzó nuevos extremos, culminando en una llamada telefónica amenazante donde no solo me llamó cazafortunas, sino que también amenazó con involucrar a Abril. Cruzó una línea que no pude ignorar, y dejé en claro que cualquier intento de acercarse a mi hija resultaría en acciones legales inmediatas. Hoy, hemos hecho de la casa de Amadora nuestro hogar. Cada habitación guarda recuerdos de ella, la cocina donde compartimos incontables conversaciones con té, el jardín donde enseñó a Abril sobre diferentes flores, la sala donde se sentaba en su silla favorita contando historias de su infancia. A veces, en momentos de tranquilidad, casi puedo escuchar su risa resonando por los pasillos. El acoso por parte de Damián y Camila continuó durante semanas después de esa confrontación. Sus llamadas se volvieron cada vez más desesperadas, con Camila incluso apareciendo un día en la escuela de Abril. Eso fue la gota que colmó el vaso. Presenté una orden de restricción, dejando claro que su comportamiento no sería tolerado. La expresión en el rostro de Camila cuando le entregaron los papeles me indicó que finalmente entendió, esto ya no era solo sobre la herencia, sino sobre proteger el santuario que Amadora había creado para nosotras. Abril ha florecido en la casa de su abuela. Ha reclamado el antiguo cuarto de manualidades de Amadora como su espacio especial, donde pasa horas creando arte, tal como solía hacer su abuela. La semana pasada encontró una caja de antiguos diarios de Amadora en el ático. Mamá, me dijo, con lágrimas brillando en sus ojos mientras los leía, la abuela escribió sobre mí todos los días. Dijo que yo era su segunda oportunidad de ser madre. Esas palabras me conmovieron profundamente. Amadora había visto esto como algo más que cuidarnos. Nosotras también habíamos sido su historia de redención. La colección de arte que Amadora dejó para Damián sigue intacta en el estudio. No ha hecho ningún intento por reclamarla, quizás demasiado orgulloso o demasiado avergonzado. A veces me pregunto si se da cuenta de lo que realmente perdió, no solo la casa o la herencia, sino el amor incondicional de una madre que no quería más que su hijo fuera el hombre que ella había criado para ser. Los miles de dólares que valen esas piezas parecen insignificantes en comparación con el valor de los recuerdos que estamos creando en este hogar. El regalo final de Amadora para nosotras no fue solo los bienes materiales que dejó atrás, sino la lección que nos enseñó con sus acciones. Nos mostró que defender lo que es correcto no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Demostró que la verdadera familia se construye con acciones, no solo con lazos de sangre. Y, lo más importante, probó que el amor, cuando es real y puro, trasciende todas las barreras, incluso la muerte. Anoche, mientras arropaba a Abril en su cama, me mostró un dibujo que había hecho de nuestro árbol genealógico. En lugar de ramas tradicionales, había dibujado un jardín, con el amor de Amadora en las raíces, nutriendo y sosteniendo todo lo que crecía arriba. Mamá, dijo soñolienta,
la abuela siempre decía que el amor crece donde se planta. Creo que plantó mucho amor aquí para nosotras. Sus palabras me llenaron de lágrimas mientras me daba cuenta de cuán profundamente la sabiduría de Amadora había echado raíces en el corazón de Abril. Cada rincón de esta casa guarda un pedazo del espíritu de Amadora, no solo en las cosas físicas que dejó, sino en el amor que parece irradiar desde cada esquina. La cocina aún huele ligeramente a su pastel de manzana característico, y a veces, cuando estoy horneando, juro que puedo escuchar sus suaves instrucciones guiando mis manos. En el jardín, las rosas que plantó siguen floreciendo, sus pétalos susurrando los cuidados tiernos que les brindó. Mientras me siento aquí, en su jardín, viendo cómo el atardecer pinta el cielo con los colores que tanto le gustaban, siento una profunda paz. Estamos en casa, no solo en el sentido físico, sino en el verdadero significado de la palabra. El legado de Amadora vive en nosotras, en el corazón bondadoso de Abril, en los valores que atesoramos y en el amor que continúa guiándonos hacia adelante. Al final, esta no es solo una historia sobre una herencia o un drama familiar. Es un testimonio del poder del amor incondicional, de la fortaleza que se encuentra al elegir lo correcto sobre lo fácil y de la hermosa verdad de que, a veces, la familia que elegimos resulta ser más fuerte que la familia en la que nacemos. Amadora me enseñó eso, y es una lección que llevaré conmigo y transmitiré a Abril por el resto de mi vida. Y aquí, en esta casa llena de recuerdos y nuevos comienzos, el amor de Amadora sigue floreciendo, temporada tras temporada, enseñándonos que la verdadera familia no se trata de la sangre en nuestras venas, sino del amor que elegimos nutrir y hacer crecer. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale un me gusta para que otros puedan encontrarla también. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Suscríbete para más historias sobre el amor, la pérdida y la increíble resiliencia del espíritu humano. A veces, los capítulos más dolorosos de nuestras vidas nos llevan a los comienzos más hermosos.